Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo desde dónde nos miren. Hoy les traigo a uno de los analistas internacionales más destacados de nuestro tiempo, que ya hemos tenido el placer de tenerlo aquí y hay que agradecerle que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Javier Martínez, un placer tenerte aquí de nuevo. Un placer compartir programa contigo. Javier, vivimos tiempos francamente extraordinarios. Hemos atestiguado en el lapso de menos de 2 semanas la huida del presidente de Sri Lanka, mientras la gente se bañaba en la piscina de su mansión, y bueno, el incendio de la residencia del primer ministro, la ejecución a sangre fría del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, la renuncia de Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, que está por ser reemplazado probablemente por su ministro de Finanzas, la de Mario Draghi, que es un hombre del poder profundo europeo, que renunció al primer magisterio de Italia, realmente sumado a lo que vemos en Latinoamérica, que es una poderosa inestabilidad, la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán en la Argentina, los problemas que está enfrentando Gabriel Boric, recién electo en Chile, Pedro Castillo en Perú. Realmente es una gran turbulencia geopolítica. ¿Cómo interpreta usted este fenómeno? Estimado Nicolás, lo interpreto, este estado de desgobernanza o ingobernabilidad social, lo interpreto en clave a 3 conceptos que voy a intentar desarrollar rápidamente y entrelazarlos. El concepto de anomia, el concepto de anarquía, no en su acepción de anarquismo, sino ya veréis en qué acepción lo cojo, anomia, anarquía y alienación. Si voy al primer concepto, es decir, el de anomia, fue desarrollado por Émile Durkheim en el siglo XIX, descubrió un mecanismo psicosocial que ya estaba esbozado en los escritos de David Hume y que el efecto de este mecanismo es lo que él lo llamó anomia. La anomia es en lo social lo que la anarquía en el concepto que yo voy a desarrollar es en lo político. Es una disociación de los consensos, de los consensos normativos, viene de anomos, es decir, sin leyes que vinculen, es decir, hay una, o bien por falta o bien por incongruencia de las normas sociales. La anomia, por lo tanto, es la disolución de los consensos normativos de convivencia en el plano social y de la coherencia en el desenvolvimiento cotidiano de la sociedad. Esto trae incremento de la violencia y esto trae un desdén en el derecho de existencia del otro. Es decir, viene fundamentalmente en su origen, ya vamos a ver también causas endógenas y exógenas, pero viene por un sentimiento de frustración. Para seguir con las categorías, que es muy importante para la construcción de los conceptos y la aprehensión y la comprensión y el desarrollo de las categorías para luego poder analizar las realidades, me voy al concepto de anarquía que quiero traer aquí. El concepto de anarquía no es el de la anarquía del anarquismo, porque incluso en el anarquismo, en cualquiera de sus modalidades, hay argé. Anarquía viene también del griego an-argé. An-argé es sin principios, sin fundamentos. Tendría que ver con normas, pero que va más allá de las leyes. Por lo tanto, la anarquía sería una disfuncionalidad del sistema político, un debilitamiento, quedaros con esto, debilitamiento y una desaparición de las instituciones. Y por último, el concepto que quiero traer a colación último es el de alienación, que es anterior al pensamiento de Marx, que ya estaba en el pensamiento hegeliano, pero incluso antes del pensamiento hegeliano, porque el concepto en alemán de alienación es aquello que empobrece al individuo
y que representa la pérdida de su propia identidad, viene en alemán con una doble naturaleza de conceptos y que voy a muy rápido. Entfremdung tiene la raíz fremd, en inglés sería Frien, la raíz de amistad, de intimidad, es decir, el apartamiento de los otros, Entfremdung. Y el otro concepto que se maneja para alienación en alemán es Entäußerung. Se escribe con A con diéresis y la AU suena OI, Entäußerung, que es enajenación, transferencia de propiedad, se utilizaba en el lenguaje jurídico, privación de la tenencia, privación del disfrute. Ahora con esto voy a hacer el plato, con estos 3 condimentos. A diferencia de los animales, los seres humanos tenemos necesidades y los animales los animales tienen necesidades y los humanos tenemos deseos. A veces confundimos los conceptos de necesidades porque pensamos que nuestra parte de cerebro reptilíneo, que es la que más nos liga a los animales, pensárase que nos guiamos por instintos. Hay 2 categorías muy claras que lo desarrolló Freud entre la diferencia entre instinct, y pulsión, que es lo que realmente tenemos los seres humanos. Pulsión es Trieb. ¿Por qué esta diferenciación? Porque el ser humano, frente al animal, se mueve por el deseo, y por eso los deseos no son necesidades. Cuanto más deseos se tienen y se satisfacen, más vuelven a generarse. Y el único freno a estos deseos infinitos lo ponen los marcos normativos, lo pone la sociedad, lo pone la comunidad, y lo pone a través de normas tácitas y expresas. Las expresas son las leyes, las tácitas son las normas de convivencia, que se basan en una justicia distributiva que indican a cada uno lo que es justo recibir de acuerdo a un mérito, a un estatus, a un esfuerzo, a una biografía. ¿Qué pasa cuando existe la anomia? Es que estas condiciones aceptadas, tanto las tácitas como las expresas, se rompen estas conexiones por algo tan básico como la frustración y por algo tan básico como, en un ejemplo externo que sí que afecta a todo esto, es o bien los incrementos de riqueza aumentan esporádicamente en unos pocos, o bien decrecen súbitamente en una mayoría. Tanto un extremo como otro alteran los estados normales de convivencia y pueden ser el acicate de creación de esta anomia. Anomia que son aquellos individuos que no son favorecidos, sufren una privación que consideran injusta. Privación que no solo a veces es material, sino psíquica. Es decir, cómo perciben esta privación. No me voy a meter ahora en el desarrollo como lo hizo Merton, que es brillante, pero bueno, doy esa referencia para quienes les quiera leer también. Las personas se sienten mal o bien no solo en función de lo que tienen, sino de lo que tienen los otros, que consideran sus referentes, sus personas relevantes. Porque no olvidemos que todo régimen político tiene un fundamento social y que arraiga en la estructura económica que tenga este régimen a los intereses, y permitidme que lo diga, intereses de clase o de grupos dominantes que están en ese momento. Por lo tanto, el incremento de la inestabilidad que lleva hasta revueltas, que puede llevar a revoluciones, que puede llevar a situación de enfrentamientos, tú has dicho el caso de Sri Lanka, pero en el caso de Sri Lanka, dentro de todo lo malo que está pasando, no tienen efectivo, no tienen combustible, pero el país funciona, ¿cómo decirlo?, con paciencia, entre comillas. La ira por el fracaso, por la corrupción de una élite gobernante, se está combinando con la generosidad y con el ingenio para evitar el colapso total. Pongo un caso. Para obtener 5 litros de gasolina, me comentaban amigos británicos hoy que están siguiendo noticias de Sri Lanka, los conductores de los ¿cómo se llaman? Rickshaw. Los conductores
de autos esperan en fila hasta 5 días. Eso porque todavía existe unas estructuras sociales que no se han roto al 100%. Pongo el caso contrario de un Estado fallido donde ya las estructuras sociales ya no solo que no existan, sino que no existe ni de Estado ni sociedad. Haití. Estamos viendo el otro caso donde en Haití las personas son atacadas por otras personas porque se forman grupos de asaltantes, como dicen en Latinoamérica, de malandros, que asaltan todo, y no solo para y por necesidades económicas, que también. Entonces, lo que estamos asistiendo es a un peligroso estado de desgobernanza o de falta de gobernabilidad mundial, porque, y termino, la gobernabilidad tiene un componente doble, es decir, tiene que tener una disposición a ser gobernados por los pueblos, los ciudadanos. Esa disposición la rompen o no la aceptan cuando existen esas tres categorías que he dicho: la anomia, la anarquía y la alienación en su doble función. Y la otra pata de la gobernabilidad es la aptitud, con P, para gobernar, de los sujetos o élite gobernante. Cuando se da la situación de que ni la élite es tal élite y es inepta, ineficaz, ineficiente y corrupta para gobernar, y tienes por otra parte a los sujetos gobernados que no están en disposición de ser gobernados, se produce una crisis de gobernabilidad o gubernamental. Esto puede derivar, tiene causas, y a lo que voy para terminar, para pasar a más temas. Tiene causas endógenas, como ya hemos visto, esta doble disfunción de los gobernados y de los gobernantes: corrupción, ineficiencia, ineficacia, ineptitud, nepotismo, oligarquía, y en vez de crear bienestar, crean malestar. Y unas causas exógenas: la crisis de funcionamiento del propio sistema capitalista. El arte liberal de gobernar, que antes se decía, se deriva hacia un liberalismo prostituido autoritario, que es lo contrario del liberalismo. Javier, por un lado es interesante lo que menciona de Haití. Se está remitiendo al origen primitivo del Estado, porque es el problema de un resurgimiento de bandas criminales pugnando por el dominio total, ¿no? Como señalaría Franz Oppenheimer. Citó a Hume y luego con su brillante intervención me recordó esa frase de Hume: nada resulta más sorprendente para quien examina los asuntos humanos con mirada filosófica que la facilidad con la cual una mayoría es gobernada por una minoría. Bueno, en este caso ya no es tan fácil, habría que decirlo, es lo que nos nuclea. Y yo me pregunto, por ejemplo, observando lo que ocurrió en Sri Lanka. En Sri Lanka se llevó a cabo un programa de interrupción del suministro energético planificado por el gobierno, recomendado por el Foro de Davos. Y también se llevó adelante un programa, qué ironía, usted recordará que la Revolución Verde en los años 70 justamente tuvo su epicentro en Asia, en la India y en el sudeste asiático. Y ahora se está llevando a cabo un programa, elogiado por las Naciones Unidas, de retirar cultivos transgénicos, lo que terminó generando una gran hambruna, porque la realidad es que ahora están retirando una tecnología a la cual se había acostumbrado el sistema productivo. Todo esto parece redundar en torno al fracaso del dogma, si se quiere, hegemónico de las instituciones transnacionales, del no tendrás nada y serás feliz, que obviamente es para las mayorías, y la pequeña oligarquía cleptocrática, autopercibida como élite, lo tendrá todo. Eso en Sri Lanka. En Europa, ¿no le parece también que hay un componente de hartazgo y de venganza social contra lo que fue la tiranía del encierro masivo, mientras Johnson brindaba felizmente en sus fiestas clandestinas, la crueldad en la cual, por ejemplo, en Italia se le exigió a los médicos
priorizar la vida de los más jóvenes en lugar de la de los viejos, que son un costo para el gobierno. Cosas tan terribles que se han visto en estos últimos 2 años. ¿Será que han llegado demasiado lejos? Esa es mi pregunta. Totalmente de acuerdo. Es decir, se ha olvidado un concepto de la filosofía clásica. Bueno, se están adrede olvidando, hasta en las universidades no se dan los conceptos de filosofía política clásica, que son los que crean las mentes críticas que hacen que se puedan enfrentar a los problemas cotidianos y de una manera eficaz y eficiente. Un concepto que ya tenía Aristóteles era el de la verdad práctica. ¿Qué es eso de verdad y práctica? En los tiempos de la posverdad que estamos viviendo, que no es la no verdad, la posverdad es peor que la no verdad. La posverdad es la fabricación de una aparente verdad. No es la negación crítica de una verdad concreta. Entonces, el concepto de verdad práctica, aletheia practiqué, es que va no solamente en analizar el discurso, eso que llaman ahora los relatos y los metarrelatos, sino fundamentalmente Aristóteles decía, sí, muy bien, los relatos, los metarrelatos, como hacían los sofistas, pero la verdad práctica va más allá, es la opinión verdadera y simultáneamente la acción recta, la acción coherente. Cuando las poblaciones ven unos relatos y ven unos comportamientos prácticos incoherentes, aunque no hayan leído a Aristóteles, la razón universal de todo ser humano, están viendo la incongruencia, la incoherencia de unas élites que predican unas cosas y hacen exactamente lo contrario. Te voy a poner otro caso más. Estas instituciones internacionales surgidas tras Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que predican, por ejemplo, lo han predicado y lo han sufrido y lo habéis sufrido en Latinoamérica desde los años 70. En Europa lo estamos sufriendo ahora. Eso que predican de austeridad draconiana, la palabra clásica, austeridad draconiana para unos, generosidad sin límites para otros. Decía en otro programa hace unos días que estos señores del Banco Mundial, que no deja de ser un pequeño, y el Fondo Monetario Internacional igual, un pequeño paraíso para economistas internacionales de Washington, no son más que el brazo del Departamento del Tesoro de la Casa Blanca. Ellos predican austeridad, pero ya en su propia estructura burocrática son una verdadera nomenclatura. ¿Por qué? Hay 2.400 empleados, de los cuales los sueldos están entre 100.000 y 200.000 dólares al año, netos, porque si no son norteamericanos, no tributan además. Un jefe de departamento suele estar en torno a 320.000 y 400.000 dólares. Además de estos sueldos netos, tienen ventajas como coberturas sociales, jubilación, teletrabajo, permisos sabáticos, atención familiar, salas de meditación. Claro, cuando desde esta nomenclatura te dicen hay que apretarse el cinturón, vamos a hacer planes de ajuste para tal país, porque por cierto, cómo funcionan, yo me río de todo lo que he estudiado en Derecho Internacional. Ellos no hacen contratos con los países sujetos a acuerdos de derecho internacional, no, hacen lo que se llama en derecho contratos de adhesión. Toma, lo firmas y a lo sumo te dejo que lo presentes al Parlamento, pero ojo, como el Parlamento me diga, tu Parlamento, que no solo no te doy el dinero, sino que te empiezo a retorcer las tuercas para que sigas la política que tienes. Eso sí, con excepciones además, porque se dice que son normas técnicas las que rigen los procesos de entrega de los préstamos, pero luego hemos visto dos casos que no me voy a remitir porque ya lo comenté en otro programa, el caso de Ucrania, antes del 2014, después del 2014 y ahora, cómo se han saltado todas las reglas técnicas y se han creado normas específicas para Ucrania, y el caso de Grecia desde la época de Alexis Tsipras y de Syriza. Es decir, normas de medir, reglas técnicas para nada, normas políticas,
Y esto es el caso que te quería poner, es decir, instituciones internacionales que han ido gestando una política, que han ido creando este malestar, porque el funcionamiento de todas estas castas burocráticas, si al menos fueran eficientes, si al menos fueran eficaces, se podría entender por qué les pagamos con nuestros impuestos. Pero si encima son ineficientes, ineficaces y costosas y nepotistas, porque tampoco funcionan con un criterio de selección de meritocracia. Es decir, allí se van pasando los cargos, la que está X persona que es directora del Banco Mundial pasa a ser directora o secretario general del Fondo Monetario Internacional y viceversa, del Fondo Monetario Internacional a las instituciones comunitarias europeas. Es una sinvergonzonería. Ahí no hay limitación de edad, de jubilación, no se pueden estar hasta que mueran en el cargo como Molière en el teatro representando, es decir, no hay fin de sus días. Y, repito, sus políticas están llevando a incongruencias, incoherencias y a malestar general. Es interesante, nosotros conversábamos antes de grabar la doble mirada que usted puede darle a este fenómeno, tanto como jurista, haber estudiado sus diplomados en Derecho Internacional en Estrasburgo, como banquero que lo fue, y observar este fenómeno desde las dos lentes. Yo me pregunto si estamos viviendo un cambio de era, un cambio de época, y pronto todos estos privilegios serán considerados parte de un antiguo régimen. O si acaso, como lamentablemente considero que transcurre la historia, no veremos otra cosa que una potenciación desmedida de estas inequidades entre la oligarquía reinante, estatal, corporativa y demás, y el resto de la población. ¿Qué opinión le merece el devenir histórico que estamos transitando, Javier? Desgraciadamente vamos hacia una sociedad ingobernable y por lo tanto esta sociedad ingobernable para esta microélite generará un falso concepto de liberalismo que ellos llaman liberalismo autoritario y por lo tanto eso que en Grecia era la caza del hombre por el hombre se va a dar claramente hasta tal punto de que las preferencias ya no se inclinan hacia una democracia, los mecanismos de democracia cada día están más pervertidos. Democracia no es simplemente depositar un voto en una urna, eso no es una democracia. Además, siento decir que algunos liberales de libro ya tuvieron comportamientos en los 70, y me voy a meter con Hayek. Me meto con Hayek porque Hayek en el Mercurio, el 12 de abril del año 81, decía cosas como mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal. Dictadura y liberal es un oxímoron. Ya desde esa perspectiva, mi cabeza cortocircuita. Pero bueno, seguía diciendo, y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. O Milton Friedman asesorando dictaduras como la de Chile. El problema es, como tú bien dices, es que vamos hacia esta situación. Estoy viendo, por ejemplo, el otro día, leyendo Daily Mirror, del 13 de junio del 2021, decía, y resumo el titular más o menos, los británicos empobrecidos se ven obligados a cambiar el champú por líquido lavavajillas a medida que los precios se disparan. Y había una entrevista en el Daily Mirror a una organización benéfica en Leeds que se llama Charity Freedom for Girls, en la que abordaba la pobreza. Hacen entregas de alimentos, entregas de todo lo que es básico para las familias atacadas por eso que se llama la crisis del coste de la vida, y no cogen ya el detergente en polvo porque prefieren lavar con detergente líquido en las bañeras para no tener que encender la lavadora. Y decía, a nadie le queda dinero después de pagar el alquiler en ese Reino Unido donde encerraron y provocaron más crisis los encierros del Prime Minister que ahora
está caído, mientras que encerraba y incrementaba la crisis de familias, él estaba en fiestas. Y dice esta persona, Tina Leslie, y termino con esta referencia, a nadie le queda dinero después de pagar el alquiler y las facturas. Cuando no tienes dinero es difícil mantenerse al día con los productos de higiene, por lo que la gente recurre a medidas desesperadas. Y los bancos de alimentos como esta Charity Freedom, pues proporcionan detergente en baño gratis, pero la gente se tira incluso a seleccionar el tipo de detergente para no tener que poner electrodomésticos. En esta situación está pasando en el primer mundo, está pasando en Reino Unido, fecha 13 de julio, antes del 14 de julio, fecha célebre por el estallido de la Revolución Francesa. Estamos viendo pobreza, estamos viendo precariedad. Te pongo otro caso de precariedad. Yo pongo siempre las 3 P's: pobreza, precariedad, paro. La precariedad, aparte de los no sé cuántos llevamos ya muertos en España por la ola de calor, muertos, sí, en la España del primer mundo, voy a reseñar 2 casos. La muerte de un empleado de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid, independientemente de los signos políticos, ojo, porque voy a poner de los 2, voy a poner incluso un caso en China también. Muerte de un empleado de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid por un golpe de calor mientras trabajaba. Era un trabajador de 60 años, era un trabajador que tenía un contrato temporal, un contrato de un mes, había cambiado el turno que tenía él de mañana a turno de al mediodía tarde a un compañero que se lo había pedido, para hacer una limpieza viaria en una ola de calor que estamos sufriendo a 40 y 41 grados, eso, 41 grados que en el asfalto es todavía más, pues a las 5:30 de la tarde estaba limpiando un distrito obrero de la zona de Madrid, Puente de Vallecas, y cuando le recogió el SAMUR tenía una temperatura corporal de casi 42 grados. Esto, ¿por qué se producen estas monstruosidades, estas disfunciones? Primero, hay una desregulación, desprotección, hay una burocracia que no sirve para nada, porque existe una burocracia, existe una multiplicidad de instituciones, es decir, existe autonomía municipal, autonomía de comunidades, existen órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno de la comunidad, órganos de gobierno del Estado, y curiosamente las empresas en las que trabajan estos trabajadores son empresas privadas con las cuales no tengo nada en contra, siempre que haya un mínimo de regulación y de normatividad que se cumpla, porque yo me río mucho de las proclamas que se hacen de las grandes empresas en las cuales he trabajado, no solamente financieras, bancarias, de la responsabilidad social corporativa, los discursos de la protección al medio ambiente, al trabajador, pero aquí estamos en una empresa, Urbaser, que pertenecía era una antigua filial, y comento esto por lo siguiente: antigua filial de ACS, se vendió en el 2016 a un grupo chino, Manbing, por 1.400 millones de euros. Se dedica a la gestión medioambiental, servicios urbanos, tratamiento de residuos, gestión integral del agua. Cuando se vendió, tenía 40.000 empleados y filiales por todo Latinoamérica. Los chinos, a su vez, luego lo vendieron el 27 de noviembre del 21 a un fondo norteamericano, Platinum Equities. Ya no lo vendieron por 1.400, lo vendieron por 3.500 millones de euros. El capitalismo financiero no tiene una relación directa con el capitalismo productivo industrial. Bueno, pues de estos 40.000 empleados, perdón, 50.000 empleados que se tenían cuando lo compraron los chinos, los norteamericanos lo han reducido a menos de 40.000 empleados. Es decir, hay menos personal, el personal está más en precario, y el personal y los negocios que rigen a este Platinum Equities van desde la merluza congelada y langostinos en Vigo, en Iberconsa, es decir, hasta la limpieza en Madrid. Manejan
esta empresa 25 millones de kilómetros cuadrados de zonas verdes en el mundo y la gestión de 133 plantas de residuos. No va a los beneficios de esta empresa y de quienes trabajan en esta empresa no se quedan en España, directamente van a un fondo americano, repito. Urbaser, no obstante, esta empresa es socio de un foro que se llama Forética, Asociación de Empresas y Profesionales de Responsabilidad Social Empresarial y de Sostenibilidad. Pues bueno, incoherencia, incongruencia, malestar. Esto en cuanto a la otra pata de la precariedad. Y el paro y la muerte. Pues bueno, hemos tenido también muertes por el calor y por las llamas, ya que curiosamente, han explotado en toda la península incendios en todos los puntos equidistantes de la península y al mismo tiempo pareciera que un rayo cegador de Zeus ha caído en los distintos puntos, pero está a la mano del hombre, pero bueno. Un bombero forestal de 62 años, así se justifica luego que un presidente del gobierno diga que las muertes se deben al cambio climático, ¿no? Las muertes se deben a una mala gestión de los recursos públicos, a una mala gestión de a quién entregas los recursos públicos, a una mala gestión. No se realizan trabajos forestales, se subcontrata y se subcontrata a subcontratas y no se controla la gestión, la eficiencia y la eficacia de esas subcontratas, y hay personas muertas, bombero forestal de 62 años, un pastor zamorano de 69 años, pareciera que en después de lo de este virus, la peste mortal del siglo XXI, a partir de los 60 estás destinado a morir, bueno, a los 55 laboralmente, es decir, laboralmente a los 55 y socialmente por múltiples causas, ya sea muerte por incendio o muerte por pandemia a partir de los 60 años. Así se quita el descalabro que existe en la gestión del Estado social de derecho. Permíteme 3 comentarios. Uno era qué siniestra ironía que ahora los británicos utilicen lavavajillas cual shampoo. Allí donde se vivió, y por cierto estaba leyendo ayer El capitalismo y los historiadores, un compilado bastante interesante, el mayor salto de esperanza de vida de la historia de la humanidad, que forzó a Marx a decir que se muda a Londres refunfuneando porque el capitalismo industrial trajo una prosperidad tal que ha hecho a la clase obrera acomodaticia. Luego, respecto a Hayek, mire, siendo liberal y radicalmente liberal, apoyo su punto, y no solo eso, no sé si usted está al tanto que Hayek le aconsejó a Margaret Thatcher bombardear a la población civil de Buenos Aires para ahorrar costos en la guerra y terminarla antes, la guerra de Malvinas. Justamente por eso me sentí argentino y me sentí bonaerense. Parte de la depravación. Cuando supe esa parte de depravación moral, psicológica, porque todo esto parte, mira, has tocado Margaret Thatcher, todo esto parte de una perversión de conceptos del individualismo. El individualismo puede ser ético, pero el individualismo egoísta que cae en un concepto filosófico que se llama solipsismo, es decir, no existe la sociedad, no existe el entorno. Es una enfermedad, es decir, se cae en la negación del entorno y en la negación de la sociedad. Y este solipsismo es el que Margaret Thatcher y sus acólitos predicaban. Por eso, claramente, no tenía ningún inconveniente en que se bombardease Buenos Aires, porque no existe la sociedad. De todas formas, el individualismo ético liberal no propugna el aniquilamiento de vidas inocentes por ningún fin superior. De hecho, ese es un principio colectivista. Por eso es separado el individualismo ético del individualismo egoísta. Dos conceptos totalmente distintos. Y permítame, finalmente, Javier, yo no tengo ninguna intención de confrontar, yo lo llamo para escuchar sus ideas, pero ¿no le parece que más que una desregulación no está operando aquí
la demostración categórica de que la hipertrofia del Estado, que en Europa se puede ver bastante bien, no sirve a los intereses de los ciudadanos, sino de las élites gobernantes y de la puerta giratoria, etcétera, etcétera. Y a lo que quiero ir es un comentario nada más. A ver, difícilmente se encuentre un gobierno, como usted ha dicho, de mayores dimensiones que los gobiernos europeos. Que los gobiernos europeos de la Europa rica o que otrora rica de la Europa occidental. Y sin embargo está operando la teoría de la elección pública de Buchanan, que muestra, el premio Nobel de Economía de James Buchanan, que muestra que finalmente todo el engrandecimiento del gobierno no era otra cosa que servir a sus integrantes y a quienes están detrás de ellos y a su círculo y a su entorno. O sea, por más leyes y regulaciones que haya, esas leyes y regulaciones nunca van a estar al servicio del más débil. Es que el problema está que no es que puedes, como bien dices, la hipertrofia viene porque tú puedes crear muchas leyes, muchas regulaciones, pero si no hay responsabilidad de los gobernantes, no sirve de nada. Y el peligro está en creer que basta con caer en el extremo contrario. Es decir, que no haya Estado. Si no hay Estado, hay Haití. Esta es mi concepción. Es decir, Haití es la falta del Estado. Libia es la falta del Estado. Entonces, tenemos la hipertrofia de un Estado en los estados antes ricos de la Europa occidental, que sirven a unas élites y a unas corporaciones transnacionales que se superponen muy por encima de los intereses de quienes debe representar el Estado, que es la ciudadanía, la sociedad civil. Porque, claro, partimos todo de un gran error, y permíteme que desarrolle esto, que se me ha encendido la bombilla con lo que estabas diciendo, con Buchanan. El problema parte de la propia Revolución Francesa. No me voy a remontar a la Revolución Inglesa. Yo estoy en el continente, soy continental, europeo, y por lo tanto la influencia de la Revolución Francesa desde Portugal hasta San Petersburgo ha sido evidente, para bien y para mal. Entonces, el fenómeno de United Kingdom es otra historia. No es Europa. El 21 de octubre de 1789, ya pensemos, 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, hace pocos días. Hace pocos días, quiero decir, de conmemoración. Pero es como si hubiera sido ayer, porque no hemos avanzado en un tema que es al que voy. El 21 de octubre de 1789, la Asamblea Constituyente, en teoría, era una revolución, se dice la primera revolución burguesa. Bueno, habría mucho que decir, no me voy a meter en conflictos historiográficos que me he leído y me sigo leyendo, yo creo que a tirios y troyanos. La Asamblea Constituyente contesta un memorial de agravios, así se llamaban los escritos que se llevaban a la Asamblea, memoriales de agravios, presentado por lo que se llamaba le tiers état, el pueblo llano. Pues bien, de ahí viene el principio del mal. ¿Cómo reaccionó una asamblea constituyente que se suponía que era libertadora frente al feudalismo reinante anterior? Promulgó una ley marcial destinada a reprimir como sediciosas, ojo, porque es lo que vamos a tener ahora y lo estamos teniendo, las revueltas de los llamados desposeídos, que estaban siendo provocadas en aquel 1789, en octubre, por una crisis de subsistencia continua. Unos meses después, la misma asamblea que proclamó liberté, égalité, fraternité, se quedó en liberté para unos, égalité muy formal y muy aparente por lo que voy a decir, y fraternité ninguna. Formuló una ley que era la ley Le Chapelier, que continuaba la ley marcial, pero que prohibía, curioso, y ahí es a lo que quiero señalar, prohibía las huelgas, las coaliciones o organizaciones que formasen obreros, artesanos, para pedir o lograr un aumento del precio de la jornada de trabajo, es decir, un aumento de lo que ellos vendían, su trabajo.
Y decía esta ley, y esto sí me lo he anotado, parece que me hubiera venido al dedo. En la ley, el Le Chapelier decía, habrá de permitirse sin duda a todos los ciudadanos el derecho de reunión. Son los derechos formales, los derechos civiles. Pero no debe permitirse a los ciudadanos de determinadas profesiones reunirse para defender sus pretendidos intereses comunes. ¿Y a quién se refería? Se refería a los artesanos, a los obreros, a los aprendices, a los jornaleros, contra el libre ejercicio de la industria. Es decir, el problema es que desde la misma fundamentación de la Revolución Francesa hubo dos tipos de libertad, o dos conceptos. No se desarrolló el liberalismo inicial plenamente, porque plenamente la libertad y la igualdad no era solamente de los burgueses poseedentes, tenía que haberse extendido a los desposeídos para que fuesen poseedores. No es un ataque a la propiedad, es una extensión. Es el concepto que trata una historiadora francesa, Florence Gautier, El triunfo y muerte del derecho natural y de la revolución. Habla de los pequeños propietarios, que también Jefferson en América hablaba de una república de pequeños propietarios. Esto se truncó desde el principio, desde la modernidad, desde 1789. Y termino. Otro grande, que para mí estaba Robespierre, con todo lo controvertida que es su figura, ojalá tuviéramos un Robespierre por cada nación en Europa ahora, habría una, ¿cómo decirlo? Se despejarían muchas cabezas. Y Marat, Jean-Paul Marat, desafía los falsos conceptos de libertad y de igualdad que no siguen viendo aparte del pueblo. Si no eres propietario, eres la canaille, un concepto francés que es la canalla. Ahora la canalla, la caterva, son las clases dominantes, las élites. Porque claro, los poseedores están siendo desposeídos. Te asaltan tu vivienda, o te quitan tu vivienda, o te quitan tu alquiler porque lo pasan a un fondo buitre, y las condiciones de donde Diego, los trabajadores sometidos a un patrón, ya las leyes no son leyes del trabajo, mayoritariamente son leyes mercantiles y hay mucho trabajo oculto, es decir, oculto no solo al fisco, es oculto a las condiciones laborales, es decir, contratas en negro, es decir, no con una relación contractual ni mercantil, a trabajadores para tu empresa. Los campesinos, revuelta de todos los campesinos, que hoy alguien de izquierdas decían, son pequeños burgueses, pero a ver, hasta las izquierdas han perdido los conceptos y están desvariando, las llamadas izquierdas. Porque pequeños burgueses a un campesino que le imponen en Alemania, en Holanda, el que tenga que reducir sus cultivos y que tenga que utilizar determinados productos y determinados, por así decirlo, semillas que te dan curiosamente la transnacionales como Monsanto ligadas a Bayer y ligadas a tantos globalistas, pues bueno, estamos con que yo recomendaría, mira, siempre me gusta recomendar un libro. Es un libro de un historiador, filósofo ya muerto, es una visión republicana de la tradición socialista que se llama El eclipse de la fraternidad. No sé si se ve. Con un cuadro de Anthony Domenech, que está en ediciones críticas. Y otro que recomendaría también, que está en Alianza Editorial, es esta gran falacia que tenemos ahora, Emilio Gentile, La mentira del pueblo soberano en la democracia. Pues bueno, estos dos libros yo creo que servirían para abrir boca a muchas personas y que tomaran conciencia de que la perversión de los conceptos, tanto de izquierda como de derecha, como de socialismo, como de liberalismo, están haciendo que una caterva de desarrapados, que si les quitas los privilegios, como en el antiguo régimen, estamos viviendo un nuevo neofeudalización de la sociedad. No estamos asistiendo a la fase
maravillosa de crecimiento que tú has descrito antes, que tuvo el capitalismo, de capitalismo mercantil a capitalismo industrial, de capitalismo industrial, cuando devino capitalismo financiero y ahora ya el capitalismo de plataformas, es atenta contra la nación, atenta contra la soberanía, atenta contra la democracia, atenta contra las poblaciones. Y algo que Robespierre decía, que el primero de los derechos es el derecho a la subsistencia, porque si no subsistes, ni votas, ni ejerces derechos civiles y políticos, ni ninguno. Cuando se está perjudicando voluntariamente el derecho a la subsistencia, porque no es que haya simplemente un acaparamiento, que lo hay, ¿cómo decirlo?, una manipulación de los precios a través de bolsas que juegan con productos alimenticios commodities como la bolsa de Chicago, es decir, productos financieros que conozco muy bien y que son perversos per se, porque hacen subir cosechas o precio de determinados elementos en Chicago y no conducen realmente a una compra final de esos swaps o de esos fraps o de esas opciones de compra. Son juegos financieros al alza o a la baja que se producen además no solamente ya con humanos, sino con programas creados por matemáticos, por ingenieros, por físicos, que lo que hacen es multiplicar por segundo las operaciones para crear mayor volumen. Por eso, la economía financiera, si lo tuviésemos que decir en una cifra, es infinitamente superior a las cifras de la economía industrial. Pero eso lo ha producido el dinero fiduciario y el gasto desmedido de los bancos centrales, el dinero sin respaldo, la emisión eterna, digamos, sobrecalentar la economía. Totalmente. Eso viene, mira, no hemos resuelto la crisis del 2007-2008. La crisis del 2007-2008 se produjo además con austeridad para la mayoría y con salvar bancos y entidades financieras que en el propio sistema de libre mercado, si una empresa, que también he sido empresario, no lo gestionas bien, tienes que cerrar y volver a abrir, o plantearte que no eres puedes ser un buen emprendedor, pero no puedes ser un buen empresario, categorías que son distintas, emprendedor, empresario y gestor de tu empresa. Entonces, desde esa perspectiva yo recuerdo, me lo decías antes de entrar en programa, cuando me preguntabas por experiencias laborales. Yo recuerdo cuando estaba en instituciones financieras grandes, porque de hecho eran de las más grandes que existían en el mundo. El Crédit Lyonnais estaba en Asia, Crédit Lyonnais estaba en África, Crédit Lyonnais estaba en América y Crédit Lyonnais estaba en Europa, con distintas marcas y bancos. El banco brasileiro era Crédit Lyonnais, bancos de Asia eran de Crédit Lyonnais. Yo recuerdo que cuando tuve cargos, y me ha dicho banquero, no, he sido directivo y alto directivo en banca, pero el capital en este caso era un banco público. La mala gestión de las finanzas públicas de Crédit Lyonnais dieron origen a la quiebra, o mejor dicho, a la desagregación y venta por trocitos del banco, por una mala gestión política de la época de Mitterrand. Es decir, sufrí en mis propias carnes lo que es una mala gestión pública de un banco que funcionaba perfectísimamente hasta que se mezclaba la política con los negocios. Te pongo dos casos, no puedo citar nombre de la empresa, evidentemente porque tengo ese secreto profesional hasta la muerte, no solamente por abogado, sino además por bancario o banquero, si lo quieres llamar. Recuerdo una multinacional a la cual me pedía una facilité de crédit, una línea de crédito. Los criterios que teníamos para conceder líneas de crédito eran o debieran de ser iguales para todos. Pues bien, yo apliqué estos criterios, dije qué garantías tiene, no solamente patrimoniales, en Crédit Lyonnais íbamos más allá, también íbamos no solo por la garantía de lo que tuviese de inmovilizado, sino por el análisis del cash flow, la generación de recursos, qué tipo de mercado a la que se iba a dirigir esta empresa. Bueno, pues esta empresa, que estaba en un sector, entre comillas, y no puedo decir más que alimentario,
que se instalaba en España, me dijeron, pero es que viene con una lettre de recomendación, una carta de recomendación. Vale, una carta de recomendación, desde mi concepto jurídico y económico, no es una garantía de que si no paga, va a pagar el que la recomienda. Una carta de recomendación, en el tema bancario, una mera carta de presentación de decir, yo, fulanito de tal, conozco a tal empresa y la recomiendo para el crédito que van a tener para su expansión en toda España. Yo me opuse a esta, porque estaba en mis facultades, a esta concesión de este crédito. Me llamaron de París y me hicieron que esa carta de crédito primase en esta empresa, aunque no tuviese una carta de garantía, que fuese una mera carta de recomendación. Eso, para que veáis cómo ya entonces la mala gestión de entidades, en este caso entidad pública, por criterios políticos, hacían derivar una gestión que tenía que ser eficiente y eficaz en lo que era una catástrofe. Pero en España funcionábamos, a pesar de eso, bien, dábamos beneficios. Es decir, teníamos una rentabilidad alta. Pero es que lo de Francia, cuando se metieron en financiar a determinados señores de campos de fútbol y determinados señores de la Metro Goldwyn Mayer en determinados países europeos, eran criterios políticos. Y cuando yo tenía que conceder, he dado un ejemplo de empresa, ahora doy un caso de particulares. Cuando concedíamos hipotecas, ya estaba especulándose, ya estaba haciéndose las primeras titulaciones de crédito en aquellos años 90, que era de un crédito hipotecario, juntas muchos créditos hipotecarios, haces unos títulos sobre esos créditos hipotecarios, es como dividir el crédito hipotecario en pequeñas porciones, pero claro, tenía que tener unas reglas. Estas reglas, para no marear a la audiencia, eran: no se debía conceder, y explico el porqué, dos criterios básicos. A una familia, unidad familiar, sea de una persona, dos personas, tres personas, de las que sea, una unidad familiar, no entro en esos rollos ahora. Una unidad familiar tenía que destinar como máximo el 33% de su renta, de todos los que formaban la unidad familiar, para poderse conceder ese crédito. Y la otra patita que tenía que cumplirse era que por así decirlo, cuando ese bien se llevaba a tasar, el porcentaje de financiación que se concedía sobre el valor de tasación real de mercado, no debía sobrepasar el 80%. ¿Por qué estos dos criterios? Pues bueno, se entendía que una familia, si el 33% de la renta, como máximo, lo destina a pagar una hipoteca, luego tiene otra serie de necesidades. Es decir, la luz, el gas, la comida, el vestir, la educación de los hijos. Y eso lo tiene que cumplir los otros 67% de su renta total familiar. Y lo del 80% tenía una clara explicación. Te voy a decir, todo esto lo digo porque eso se ha incumplido. Y de ahí vino la crisis de las subprimes. Se tenía que destinar no más del 80%, no jugar con los trucos de que, bueno, como tengo presión comercial como director de agencia o director de red, todo lo que quieras, tengo que hacer el mayor número de hipotecas. Y pido al tasador que me infle la tasación, y lo que tiene que ser 80% de tasación sobre un valor de 100, que me diga que vale 110 para que el 80% sea un poco más. Pero es que se llegó a la aberración de financiar el 100% o el 100 y pico por cien de los valores de tasación inflados. Y los valores de tasación son importantes porque un valor de mercado puede caer por múltiples causas. Una vivienda puede estar en una zona donde la economía en ese momento valora sobre 100 su precio. Pero ¿y si ese entorno empieza socialmente a degradarse? Ese valor 100 puede caer a 90.
Si lo tienes en 80, tienes todavía un colchón cobertura. Si lo tienes en 100 o 110, esa hipoteca ya está perjudicada en cuanto a la garantía. Pero es que si además de perjudicar la garantía, perjudicas la generación de recursos necesaria para hacer frente al préstamo, todo lo que viene después, que es la titulización, hacer títulos valores de esos préstamos para venderlos a su vez en el mercado financiero, estás engañando no solamente a los que compran esos títulos, sino estás creando una enorme burbuja que estás vendiendo hipotecas cuando son realmente esos títulos son peor que los bonos basura. Por eso lo de las hipotecas de las subprimes. Es decir, yo mantuve todos esos criterios y tengo a honra que quien me ha conocido en esas instancias, fui además Premio Nacional de Hipotecas en Credit Lyonnais, jamás concedí, jamás, una hipoteca que superase el 80% o que el nivel de renta de las personas que estaban en esa unidad familiar superaban el 33%. Y ojo, teniendo en cuenta que esos ingresos tuviesen también una estabilidad. Cuando lo que se pretende ahora se está haciendo otra burbuja con los créditos al consumo. Es vergonzoso. A mí mismo me están ofreciendo todos los días, tiene usted tantos miles de euros en una tarjeta, si lo quiere utilizar como crédito. En otros. Hay personas, y eso es lo que está pasando en la sociedad norteamericana, en la sociedad británica, en muchas sociedades que están súper endeudadas, no solo con deuda pública o con deuda de empresas, sino también con deuda de familias, como es la sociedad norteamericana, viven por encima, no me gusta el término por encima de sus posibilidades. Sí, viven por encima de sus posibilidades, es objetivo, gastan más de lo que tienen, como los países que están en déficit. Sí, pero es que no me gusta culpar solamente al que contrae el crédito, porque y lo digo habiendo estado durante muchos años en instituciones financieras, es que también es corresponsal o corresponsable la institución de financiación, en este caso financiación al consumo, cuando está otorgando, bombardeando por radio, por televisión, por redes sociales a las personas diciéndoles, ¿quieres un crédito al instante? Te ofrecemos 6.000 euros, 10.000 euros, 20.000 euros, pero aparte de que son créditos que la gente confunde, el desconocimiento yo daría muchas veces en la formación básica de las personas tendrían que tener una formación mínima económico-financiera, una formación en valores y en filosofía y dejarse de muchas zarandajas a veces de hablar del sexo de los ángeles, porque es más importante lo que les sirve para el día a día de su vida. Entonces, cuando les están diciendo, no, pero son créditos al consumo, un crédito en cualquier derecho, por eso del derecho que viene desde la Revolución Francesa y se extiende a todo el continente con Napoleón, los códigos, la labor de codificación napoleónica que se imita en toda Europa. Y en América Latina, por consiguiente. Y en América Latina, el Código Civil, digo el español, pero lo puedo decir en el Código francés, y sin conocer el argentino, me juego las dos manos, que es así. Totalmente napoleónico. Las deudas que una persona contrae, aunque diga, bueno, no me han hecho una hipoteca, pueden perder la casa por un crédito al consumo, porque todos los bienes presentes y futuros de esa persona están al servicio de ese crédito contraído. Entonces, no solamente estamos asistiendo a una inflación de un desgobierno, estamos asistiendo a una desposesión ciudadana, porque aparte de tener recursos más limitados, una inflación brutal por una pésima gestión pública, de una falsa élite política y de una burocracia ineficiente e ineficaz, es que además les están ofreciendo que se pongan una soga al cuello y que vivan por encima de las posibilidades reales que tienen con esos créditos que les dicen, no, es crédito al consumo. Un crédito al consumo, según los códigos civiles, también puede llegar a tocar, si no se pagan, la propiedad o propiedades de esas personas. Javier, permíteme volver a la Revolución Francesa porque
soy un apasionado de la historia como usted. Creo que no podemos comprender nuestro presente sin una mirada retrospectiva. ¿No cree que... Yo estoy de acuerdo con que en muchas cuestiones esta época se parece al feudalismo. Muy especialmente durante el encierro, por ejemplo, el tener que pedirle un permiso al gobierno para moverse de un sitio a otro es prácticamente tener que pedirle permiso al señor para moverse, que era literalmente la servidumbre de la gleba, estar atado a la tierra, ser esclavo de la tierra. Y muchas otras cosas más, el tecnofeudalismo, que básicamente en este mundo etéreo ya no estamos hablando ni siquiera de propiedad transable o enajenable, sino de una servidumbre digital a los señores de Silicon Valley, quienes consenten en todo esto. Pero más allá de eso, usted dice que nos convendría un Robespierre en cierto punto. A ver. En cierto punto, entiéndase. Es decir, el poder, cuando nos explican en derecho, o explicaban, porque no sé ahora cómo estarán las facultades, el fin último que tiene una norma para ser respetada es el uso legítimo de la violencia. Suena muy mal, pero es una realidad. Es decir, para que una norma, en última instancia, sea acatada, tiene que tener una fuerza de amenaza o violencia del aparato, en este caso, estatal. Se desvirtúa y se deslegitima ese aparato estatal cuando se abusa del uso de la violencia y cuando hay incoherencia e incongruencia entre el comportamiento de los gobernantes, de lo que dicen, de lo que exigen a los gobernados y de lo que ellos hacen. El caso de Inglaterra, es decir, vosotros encerrados, yo de Francachela. Sí, pero de todas formas el punto es que usted criticaba con lucidez las restricciones a la libertad pública de la Revolución Francesa, y nadie restringió tanto no solo la libertad, sino el derecho a la vida, como el Comité de Salvación Pública de Marat y Robespierre, que pasó a 300.000 por la guillotina. Y no deja de ser destacable que muchos miembros del antiguo régimen, como Talleyrand, que va a terminar protagonizando 50 años la política francesa, que era el embajador de los jacobinos en Estados Unidos y había sido el tesorero de la iglesia de los Borbones, o como Hebert, que era el que se dedicaba a matar en masa católicos, y era la facción más radical, los hebertistas, más radicales que Robespierre todavía. Muy interesante, sí, el príncipe inmóvil o inamovible. Y Fouché, claro, su rival, ¿no? El comisario político. Pero bueno, el punto es que la Revolución Francesa tiene algo de refundacionismo. O sea, cuando hablan del gran reinicio hoy, están aludiendo a abolir el calendario, imponer una nueva religión de Estado. O sea, yo creo que también esta época encierra las peores contradicciones de aquella revolución moderna. Es que, ¿no? Como tú bien dices, Nicolás, y asiento contigo, todo proceso social puede ser evolutivo o por revolución. Revolución se da cuando se da lo que he dicho al principio, cuando se extreman la anomia, todo lo que he dicho al principio, cuando las situaciones económico-sociales, políticas, se vuelven extremas y no se dan soluciones para una evolución. Por lo tanto, en la situación de la Revolución Francesa, justamente, además se daba el caso de que era una guerra civil, había partidarios del antiguo régimen, sobre todo ultramontanos y ultracatólicos en la zona de la Vendée, había una guerra internacional también contra Francia, es decir, había muchos conflictos y la exacerbación de los conflictos crea violencia. Yo lo que siempre pretendo es hacer ver a gobernantes y a gobernados que con el curso de los acontecimientos como vamos hacia una muy mala resolución de seguir así. Porque ni hay violencia institucional que se pueda ejercer eternamente si se ejerce injustamente. Ahí está
el tiranicidio de Francisco de Vitoria, Mariana, y de Juan de Mariana, que lo justifican incluso teológicamente ya anterior a cualquier revolución burguesa, la inglesa, la francesa, incluso antes de la revolución de los anabatistas en Alemania. Pero es que la situación actual es muy peligrosa, porque las tensiones que se están creando por una oligarquía internacional es escandaloso, y además se está jugando con una vuelta de tuerca más en cada ocasión. Primero, la no resolución correcta de una crisis financiera, la del 2007-2008. Segundo, bueno, iba a decir invención, no, hay muertos, pero es una peste del siglo XXI muy rara, es decir, el tema de lo innombrable. Y luego, la gestión de esta pandemia, porque la gestión de esta pandemia ha sido en todos los gobiernos, ha sido monstruosa. Es decir, tanto en Estados Unidos con un tipo de gobierno, en Inglaterra o en Reino Unido, perdón, con un tipo de gobierno, en Alemania con un tipo de gobierno, en España con otro tipo de gobierno. Y es que veo que la situación de inestabilidad está en todos los lados. Quería sacar incluso una, a ver si lo encuentro. En China, en teoría que hay un gobierno de un solo partido, aunque se dice agrupa a varios, es un solo partido, aunque sean varios partidos. La crisis de Evergrande y de otras promotores de vivienda está dejando en una situación de protestas en China que no salen en los medios occidentales tampoco. Es decir, estamos en una situación en el mundo en el cual sistemas políticos mayoritariamente o conservadores o liberales, o que se dicen conservadores o liberales o socialistas, están fallando, pero incluso en la China de la República Popular China, que yo no considero comunista, aunque ellos digan que es la sociedad comunista, porque es una sociedad que todavía tiene lucha de clases. ¿Hay clases sociales en China? Sí. ¿Hay diferencias entre el campo y la ciudad? Sí. Los propios papeles del Partido Comunista hablan de la transición al socialismo. Curiosamente, los socialismos tienen una transición no de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Son ad eternum, hacia la eternidad. Y está teniendo una situación también de turbulencias tremendas, y que el propio Partido Comunista no está haciendo nada para, o lo mismo está haciendo para acabar con la fase de dos sistemas en una sola China, es decir, que las empresas privadas grandes caigan, pero claro, sin disposición habitacional de los que han comprado esas viviendas, sobre plano, viviendas que han tenido un proceso de financiarización similar a la financiarización que sufrió Occidente en 2007-2008, porque los gobiernos locales han permitido que los desarrolladores promocionales se endeudaran y cogiesen dinero tipo pirámide de Ponzi de los inversores para comprar viviendas sobre plano, y que luego no tengan ni las viviendas terminadas por la crisis de los encierros del... Esa es una de las razones que se aducen, que es verdad, pero que no solamente, sino de la mala gestión, porque la crisis del 2008 no había, y las subprimes se gestaron sin, y cayó una financiarización de unos gestores que no cumplían con las reglas que Javier Martínez estaba diciendo antes. Es decir, servía todo. Sirve que un señor... La guerra en Ucrania, que curiosamente con esas sanciones favorecen a los que pretenden desfavorecer, y a los que en teoría son ciudadanos de a pie desde Portugal hasta Polonia, están sufriendo las consecuencias. Entonces, los poderes globales, y no caigo en conspiracionismo, sino en realidades, la gestión del poder en este siglo XXI
en este primer parte del siglo XXI está conllevando a una situación hiperpeligrosa y volvemos a lo del principio. La desgobernanza, la falta de gobernabilidad puede degenerar en anarquía y no en el sentido de la anarquía de los libertarios o anarquistas, sino en el sentido de lo que decía de Haití, una sociedad jovesiana en la que el respeto a la vida del otro no existe. Y cuando hablo, ojo, metafóricamente, de un Robespierre, no es que quiero que haya Robespierre cortando cabezas, lo que quiero es la ejemplariedad pública. Y no existe el concepto de ejemplariedad pública, porque no hay temor a nada. Es decir, no hay temor ni en las élites, ni hay temor en los malandros, que asolan barrios, barriadas, zonas residenciales. Vivimos en una anomia y una anarquía propiciada porque se busca la guerra de todos contra todos para estar una microélite en una especie de Elysium, como en el film, alejado del resto del planeta. Y entonces eso es lo que no podemos permitir. Y ahí tenemos que retomar a alguien como Etienne de la Boétie, la servidumbre voluntaria, y estamos como nunca, incluso peor que en la época feudal, porque en la época feudal el ejercicio del poder era manifiestamente brutal, se veía. Hoy día, quien te habla lo mismo de libertades y de identidades y de ser tú mismo con tu turismo, es el que te está explotando y machacando. Te está cosificando. Te está cosificando haciendo perder tu esencia humana. Te está codificando para que seas un data en un archivo y control de Big Data a nivel global, a nivel mundial. Entonces, ¿qué es peor? ¿El feudalismo de los siglos medievales en Europa, donde había levantamientos de los siervos de la gleba y sabías a quién tenías enfrente, o la revolución de los campesinos en Alemania en la época de Thomas Müntzer, que fue acallada por el propio Lutero? Lutero protestaba contra la Iglesia, pero ojo, Lutero estaba a favor de los príncipes alemanes, que no tocasen el poder de los príncipes. Los campesinos, encabezados entre otros por Thomas Müntzer, esos eran peligrosísimos, porque reclamaban el derecho a comer. Entonces, mal que la Iglesia católica hiciese las indulgencias, es decir, tú puedes comer carne si pagas en tiempo de Cuaresma, pero peor el que tú, que te dices reformador de esa Iglesia corrupta, pues prefieres que mueran a sangre y fuego los que protestan por comer, porque están atentando contra el cuius regio, cuius princeps, es decir, cada príncipe con su religión y con su sacerdote protestante, como figuras de poder unidas en un nuevo neofeudalismo frente a lo que venía del tercer estado. Yo siempre me he preocupado, estando incluso en las esferas financieras del poder, de lo que significaría para muchos el imperio del mal, siempre me ha preocupado de esas, tanto el consumidor como el cliente, como el ciudadano, como le petit peuple, lo que dicen en Francia, que son las bases de las sociedades. Si las bases de las sociedades las tienes totalmente tensionadas, estás provocando una ruptura, no ya de Estado solamente, una ruptura social, una ruptura de convivencia. Y las rupturas de convivencia terminan en estados salvajes jovesianos. Y eso es lo que me ha preocupado siempre. Javier Martínez, ha sido un placer tenerlo aquí. Esperamos que no sea la última vez. Un placer mutuo. Invitados todos los oyentes a compartir el video en todas sus redes y grupos. A seguir a Javier en Twitter, RVoltaire62, ¿verdad? Sí, viene de la unión de Voltaire, el gran crítico ácido disidente del poder, y François-Marie Arouet, y de Voltaire, que si lo pronuncias en francés es revolucionar, revoltear,
permanentemente criticar. Así que bueno, muchas gracias Javier y estaremos viéndonos pronto. Un saludo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.